Hola, saludo compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar del video. Este es un resumen. Vamos a explicar el intercambio gaseoso explicando primero la gasometría arterial, que es la presión arterial tanto del oxígeno como del dióxido de carbono, que es de 97 milímetros de mercurio y de 40 milímetros de mercurio respectivamente. La gasometría venosa es de 40 milímetros de mercurio por el oxígeno y por el dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. Estas medidas van a variar en cuestión a la altura en donde nos encontramos. Por ejemplo, si estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, las medidas cambian. La presión arterial del oxígeno sería de 60 milímetros de mercurio y la presión arterial del dióxido de carbono sería de 30 milímetros de mercurio. Pero ¿para qué nosotros necesitamos saber estos valores? Pues porque tanto los tejidos en la circulación sistémica y en la circulación pulmonar, en este caso el alvéolo, tienen su propia presión, tanto del oxígeno como del dióxido de carbono. Por ejemplo, se va a dar una difusión de un medio que tenga una menor presión a otro medio que tenga una mayor presión. De esta manera, si la presión venosa del oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, se va a difundir los gases al medio de mayor presión. La presión alveolar del oxígeno es de 109 milímetros de mercurio. En cambio, sucede lo contrario en la presión alveolar del dióxido de carbono, que es de 40 milímetros de mercurio, y la presión venosa del dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. De esta manera se difunden los gases. El oxígeno hacia los alvéolos y el dióxido de carbono va a salir. De esta manera se limpian los gases, se limpia la sangre porque se intercambia dióxido de carbono por oxígeno y va a ingresar de nuevo a la circulación sistémica para llevar esta sangre oxigenada hacia los tejidos, donde también se va a dar una difusión. Ahora vamos a explicar la física del movimiento de los gases. Esta va a ser explicada por la ley de Boyle, que va a establecer que la presión de un gas en un recipiente cerrado, en este caso nos imaginamos un alvéolo, es inversamente proporcional al volumen del recipiente. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros inspiramos el oxígeno, el volumen de nuestros pulmones y del alvéolo aumenta y se disminuye la presión intraalveolar. En cambio, cuando exhalamos y cuando expulsamos el dióxido de carbono, el volumen del pulmón y del alvéolo disminuye, haciendo que se aumente la presión intraalveolar. Esto es básicamente lo que explica la ley de Boyle con respecto a la ventilación pulmonar, que es el proceso en el cual se intercambian los gases de la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La ley de Charles involucra la temperatura, porque nos dice que un volumen de gas es directamente proporcional a su temperatura siempre y cuando la presión sea constante. Por eso es que le puse un fuego, para acordarnos de la ley de Charles. Ahora la presión atmosférica. Esta se va a determinar con la misma fórmula en la que calculamos la presión barométrica, es decir, fuerza sobre superficie. Si nos encontramos a una superficie a nivel del mar, entonces va a ser 760 milímetros de mercurio la presión atmosférica. En cambio, si nos encontramos a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, la presión barométrica, la presión atmosférica varía y va a ser de 495 milímetros de mercurio. Estos dos datos son muy importantes porque de esta manera vamos a determinar las próximas fórmulas y los próximos valores. La fracción inspirada de aire. Aquí, en este cubo, se representa un cubo de aire. En el aire se da mezcla de gases, porque no solamente está presente el oxígeno, sino también el dióxido de carbono, nitrógeno y entre otros gases. Entonces, el oxígeno va a ocupar un 21%, el dióxido de carbono un 0.04% y como pueden ver, el nitrógeno es el que ocupa la mayor parte de este cubo de aire. De esta manera, nosotros hallamos la fracción inspirada de aire. ¿Cómo se halla? El volumen, 0.21 en caso del oxígeno, 0.04 en caso del dióxido de carbono y 0.79, las mismas que son las fracciones que tenemos aquí, la proporción y la presión parcial.
¿Cómo se halla la presión parcial con la ley de Dalton? En primer lugar, la ley de Dalton explica que la presión atmosférica, es decir, la presión barométrica que hemos hablado anteriormente, hemos dicho que es de 760 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar, se va a dar sumando todas las fracciones, las presiones parciales. ¿Qué es la presión parcial? Es la presión específica de un determinado gas en una mezcla. Si sumamos cada una de estas presiones parciales, nos va a dar 760 milímetros de mercurio. ¿Y cómo hallamos la presión parcial? Multiplicando la presión barométrica por la fracción inspirada del gas. ¿Cuál va a ser la fracción inspirada del gas en el caso del oxígeno? 0.21. Y en el caso del dióxido de carbono, 0.04. De esta manera hallamos que la presión del oxígeno, la presión parcial del oxígeno, sería 159.6. Aquí lo vemos como 160, pues lo hemos redondeado. Y en la altura varía, porque en vez de multiplicarlo por 760, lo multiplicamos por 495. Varía. Sin embargo, lo que no va a variar es la fracción inspirada del gas, es decir, el 21% de oxígeno que se encuentra en el aire. Esto jamás va a variar. Ahora el área del ambiente. Vamos a ver cómo interaccionan estos gases al inspirarlos nosotros. En primer lugar, el aire que está en la atmósfera está seco. En cambio, cuando llega a la zona de conducción, que involucra desde nuestras fosas nasales hasta el bronquiolo terminal, podemos ver que se va a ir humidificando el aire y sobre todo calentando. De esta manera, el aire modificado va a tener otros valores, porque la presión de vapor de agua aquí va a participar, que es de 47 milímetros de mercurio. Entonces va a variar la fracción inspirada. ¿Y cómo vamos a hallar esta nueva fracción inspirada? Con la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar la diferencia entre la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua, multiplicándolo por la fracción inspirada del gas. De esta manera, cuando nos encontramos sobre el nivel del mar, la presión inspirada de oxígeno humidificado nos va a dar 149.73 milímetros de mercurio. Y en la altura va a variar. Ahora, en el alvéolo, este aire se va a encontrar mezclado. Por eso es que vamos a hallar la presión alveolar. Primero, con esta fórmula. La PaO2 significa presión alveolar del oxígeno. Entonces lo vamos a multiplicar con la diferencia de la presión barométrica menos la presión del vapor del agua, que ya le hemos hallado, la fracción inspirada, y aquí entra otro valor, que es la presión arterial del dióxido de carbono, que ya lo hemos visto mediante la gasometría arterial, la que tenemos aquí, que es 40 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a hacer la siguiente fórmula y vamos a encontrar que la presión alveolar del oxígeno nos da 109 y la presión del dióxido de carbono nos va a dar 40 milímetros de mercurio. Estos valores también van a cambiar en la altura porque pues va a variar en este caso la presión barométrica. En este caso es 495. Entonces, tenemos que la sangre que ha pasado en el alvéolo, esta arteria, va a llegar a la vena pulmonar en el corazón. Y ahora aquí tenemos una pregunta muy interesante que nos dice, ¿por qué el oxígeno alveolar y el arterial disminuye si se supone que son lo mismo? Bueno, porque tenemos una gradiente alvéolo arterial. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que con la siguiente fórmula vamos a explicar por qué varían las presiones del alvéolo y de la arteria. En primer lugar, se debe un pequeño shunt postpulmonar. ¿Qué significa este shunt? Que hay algunas zonas donde hay poca o no hay ventilación. Además que las venas coronarias van a drenar a la aurícula izquierda y hay alteraciones en la ventilación-perfusión. Es por eso que la gradiente alvéolo arterial va a existir y va a variar entre el alvéolo y la arteria. Ahora vamos a ver el recambio alveolar. Si hemos prestado atención a estos valores, entonces sabemos que la capacidad residual expiratoria va a ser la suma de BRE
menos el volumen residual, es decir, el volumen residual expirado y el volumen residual. De esta manera, la capacidad residual expiratoria, sumando 1000 mililitros y 1200 mililitros, va a dar 2200 mililitros. Y la capacidad que va a ir recambiándose poco a poco en cada ciclo respiratorio es precisamente lo que nos va a explicar este valor. En un ciclo respiratorio hay un recambio de una séptima parte. En cambio, ya podemos recambiar todo el aire en 16 ciclos respiratorios. Pero, ¿por qué tenemos esta capacidad residual? Pues de esta manera va a proteger al cuerpo de cambios bruscos en la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Ahora vamos a ver la difusión de gases en la barrera alveolo-capilar. Primero recordando las capas, ¿verdad? Tenemos la luz alveolar, después la capa del surfactante, el epitelio alveolar que se compone por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. En los neumocitos tipo 1 son los que conforman la gran parte, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial, la membrana capilar y por último el endotelio. Sabemos que el dióxido de carbono se va a dirigir al alveolo y el oxígeno va a salir al plasma. De esta manera entonces, con los valores de las presiones que ya hemos visto, como la presión alveolar de dióxido de carbono, que es de 40 milímetros de mercurio, y la presión venosa del dióxido de carbono, que es de 45, vamos a ver que se difunde, o sea, el oxígeno entra, el dióxido de carbono entra y el oxígeno sale por las difusiones. ¿Qué sucede en caso de un edema o de una neumonía? Que el oxígeno no puede ingresar y el dióxido de carbono tampoco puede ingresar, haciendo que se disminuya la difusión. En caso de aumentarse el grosor de la membrana, que mayormente o normalmente es de 0.2 a 0.6 micras, el oxígeno no pasa, pero el dióxido de carbono sí pasa, porque el dióxido de carbono es más difusible y más soluble. En un enfisema se disminuye la superficie útil del intercambio gaseoso y también se va a disminuir la difusión. Y en un paro respiratorio, pues se da lo que se conoce como hipoxia. La ley de difusión de Fick nos explica cómo la difusión de una sustancia va a ser directamente proporcional al área, a la temperatura, a la diferencia de presiones y al coeficiente de difusión del gas, y cómo va a ser inversamente proporcional a la distancia. El coeficiente de difusión de gas es un valor constante que en caso del oxígeno es de 1 y en caso del dióxido de carbono es 20. Es decir, que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno. La presión de gas dentro de un fluido. La ley de Henry va a explicar la solubilidad del gas, cómo este gas es proporcional a su presión parcial y también a la coeficiente de solubilidad que se interpreta pues con una S, asumiendo que la temperatura permanece constante. En caso del oxígeno, la solubilidad del gas va a ser de 0.024 y del dióxido de carbono de 0.57. Eso es todo, muchas gracias.